La palabra transición significa cambio. Así que la transición española a la democracia es un periodo, una época, una fase de la historia de España que empieza en 1975, que es el año en el que muere Franco, y 1982, que es el año en el que el PSOE gana la mayoría absoluta. Bueno, pues una etapa entre estos años en los que se pasa de una dictadura, la dictadura de Franco, a una democracia. Y este paso, este cambio, se hace desde el gobierno, con leyes, o sea, con orden y más o menos pacíficamente. Es decir, sin golpes de estado, sin revoluciones. ¿Y esto cómo fue posible? Bueno, pues había una serie de circunstancias que jugaban a favor del cambio a la democracia en España. Para empezar, en estos momentos, España era la única dictadura que quedaba en Europa. Por tanto, la situación internacional ayudaba. Observad la diferencia con la Segunda República, que también intentó montar una democracia en España, pero en pleno auge del fascismo y de los nazis en Europa. Pues en los años 70 y 80, Europa occidental y Estados Unidos presionan para que España sea una democracia. ¿Y por qué? ¿A ellos qué les importa España? Bueno, pues ellos quieren reforzarse con la entrada de España en la OTAN y en la Unión Europea, que les puede venir bien, pero necesitan para eso que España sea una democracia. Y además, la población de estos países, de Europa y de Estados Unidos, critica el apoyo de sus gobiernos a España. O sea, los franceses, por ejemplo, critican que el gobierno francés ayude a Franco. Y claro, como estos países son democracias, y por tanto los gobiernos dependen de que la gente les vote, pues no pueden pasar de estas críticas. Así que bueno, por tanto, un factor es la situación internacional. Otro factor que ayuda es el cambio social que ha habido en España. La sociedad española no tiene nada que ver la de 1939 con la de 1975. La sociedad de los años 70 es mucho más equilibrada. La clase media ahora pasa del 20 al 45% de la sociedad. Esto es un colchón entre los radicalismos de los más ricos y de los más pobres. La clase media es más moderada políticamente, o más bien está despolitizada, o sea, que pasa de la política, vaya. España ahora es una sociedad industrial, de sector servicios, más culta y preparada. El analfabetismo ahora es solo del 10%. Ni siquiera los grupos que apoyaban a Franco son ya iguales. Por ejemplo, la oligarquía, los ricos, han cambiado. Han aparecido nuevos ricos, que le deben su riqueza a Franco, porque se han hecho ricos con Franco. Pero su apoyo es oportunista, es por conveniencia. No van a continuar apoyando cuando Franco se muera. Porque son hombres de negocios, que viajan, que hacen negocios con la burguesía europea, con los empresarios europeos, y entonces tienen la mente más abierta, están más preparados en economía, saben idiomas, y quieren imitar a Europa. Ya no quieren que España esté aislada de Europa. Incluso la Iglesia Católica también se ha modernizado con el Concilio Vaticano II. Y ya no solo es que ya no apoya al régimen de Franco, sino que incluso muchos miembros de la Iglesia pasan a la oposición contra Franco. Además que el fundamentalismo religioso pierde fuerza porque la sociedad española es más culta y más moderna. Bueno, pues esta es la situación que había cuando murió Franco en 1975. Al morir Franco, había 5 proyectos políticos para España. 5 ideas diferentes sobre qué hacer con el país. Por supuesto, están los que quieren seguir la dictadura igual. O sea, quieren seguir con el franquismo, pero sin Franco. Estos se llaman continuistas. Quieren continuar, aunque también se les llama el búnker. No son muchos,
por la despolitización de la población. Pero sí tienen mucha capacidad, porque son altos mandos del ejército y de la policía, cargos políticos, por ejemplo el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno nombrado por Franco, o por ejemplo Blas Piñar, este hombre que creó el partido Fuerza Nueva. Ellos amenazan todo el rato con un golpe de Estado. Lo llegaron a dar en 1981, como veremos. Luego están los llamados aperturistas, que son los que quieren abrir un poco la dictadura, con algunas reformas que den más libertad, pero sin llegar a democracia del todo. Por ejemplo, ellos no quieren legalizar el Partido Comunista, ellos quieren que el rey tenga siempre algún poder, ellos quieren el centralismo, o sea, nada de autonomías para España. Pero quieren reformar un poco para dejar contento a la gente de España y al mundo. Estos son personas del gobierno de Franco más abiertas, como Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno que sustituyó al almirante Luis Carrero Blanco después de que muriera en un atentado, o por ejemplo el ministro Manuel Fraga Iribarne, que al final creó un partido, Alianza Popular, que más o menos hoy es el Partido Popular. Entonces tenemos a los que quieren mantener el franquismo tal cual, o a los que quieren mantener el franquismo con algunas reformas. Frente a ellos dos, ahora vienen dos grupos que quieren cambiar la dictadura por democracia. Uno es un grupo de gente que quiere reformar el franquismo con leyes para convertirlo en una democracia. Son los reformistas, o sea, ellos quieren llegar a la democracia, pero respetando la legalidad del franquismo, sin ruptura. Son políticos jóvenes, funcionarios jóvenes del franquismo, una nueva generación de franquistas, sobre todo Adolfo Suárez, que creó un partido, la Unión de Centro Democrática, UCD. Los rupturistas también quieren llegar a la democracia, pero ellos son los opositores contra Franco. Así que lo que quieren es derribar totalmente el régimen franquista para poner una democracia. Ellos no quieren transformar el franquismo en democracia, quieren derribarlo. Y lógicamente también hay revolucionarios más radicales. Ellos no quieren una democracia en España. Ellos quieren una revolución comunista o la independencia de España y van a jugar un papel importante, porque con sus atentados pondrán en peligro a la transición varias veces. Bueno, pues el proyecto reformista y rupturista acabaron uniéndose y pactando. Por tanto, el proyecto reformista rupturista fue el que se llevó al cabo en una serie de pasos o fases o etapas que son 5 y vamos a ir viendo una a una. Empiezan antes de que muera Franco. Franco, a lo largo de su vida, nombró 2 presidentes del gobierno. Primero nombró a Luis Carrero Blanco, que como hemos dicho, él era del continuismo, del búnker. Pero como sabéis, murió en un atentado de la ETA en 1973. Entonces, Franco nombró presidente a este hombre, Arias Navarro. Para algunos la transición empieza aquí, porque Arias Navarro representa el aperturismo, o sea, los que querían reformar un poco el franquismo. Su aperturismo es conocido como el espíritu del 12 de febrero, por un discurso que dio ese día. Pero su intento de pequeña reforma fracasó por la oposición del búnker, que querían dejar tal cual el franquismo, sin ninguna reforma, por pequeña que fuera, y por el rechazo de la gente que quiere democracia de verdad, y no le convencen estas pequeñas reformas, y hacen huelga, hacen manifestaciones, hasta que Arias Navarro dimite en 1976. Así que la primera fase es el fracaso del aperturismo. Así que la siguiente fase será el reformismo. O sea, los que quieren reformar a fondo el franquismo para convertirlo en una democracia. Esta fase empieza en cuanto Franco muere
en 1975. El rey Juan Carlos I, ya en su discurso inicial, promete la democracia y nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Entonces se inicia realmente la transición con una serie de leyes que el nuevo presidente del gobierno, Adolfo Suárez, hace. La más importante, la Ley de Reforma Política. Esta es la clave de la transición, porque es la ley que permite al gobierno hacer una reforma para hacer una constitución democrática. Otra ley es la Ley de Asociaciones Políticas, que es una ley que legaliza todos los partidos. Lo difícil era legalizar al Partido Comunista, porque se temía un golpe militar en contra. Lo legalizaron en plenas vacaciones de Semana Santa, para pillar a la gente despistada. Bueno, pues con todos los partidos legalizados, se convocan las primeras elecciones totalmente democráticas, el 15 de junio de 1977. Como veis, gana la UCD de Adolfo Suárez, la oposición será el PSOE. Y luego ya, a más distancia, el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que hoy sería Izquierda Unida o Unidas Podemos, y Alianza Popular de Manuel Fraga, que hoy sería el PP. Y luego ya vienen partidos nacionalistas, como el Pacto Democrático per Catalunya o PNV. Como veis, ningún partido tiene mayoría absoluta, así que tendrán que negociar y llegar a acuerdos entre ellos. Así que la siguiente fase es la del consenso o pactismo entre todos los partidos del Parlamento. Este consenso se vio, por ejemplo, cuando aprueban una ley de amnistía a los presos políticos. O sea, todos los contrarios de Franco que estaban presos salen libres. También firman los pactos de la Moncloa, que son pactos del gobierno con los sindicatos de los trabajadores y con los patronales de empresarios, para que no haya huelgas que pongan en peligro la transición. Porque recordad que estamos en medio de una crisis económica mundial del petróleo, que hay 2 millones de parados en 1982. Pero sobre todo, se pactó para hacer la Constitución de 1978. Se nombra un grupo de 7 políticos que son los llamados padres de la Constitución. Y llegan a acuerdos. La derecha renuncia al centralismo y la izquierda al Estado federal. La derecha renuncia al Estado confesional y la izquierda renuncia a la República. Así que España va a ser una monarquía parlamentaria. El rey es la cabeza institucional del Estado, pero no tiene poder de decisión, porque España es un partido democrático con derechos. Hay pluralismo político, religioso, ideológico, se establece la igualdad ante la ley, los derechos no solo personales, sino también sociales y económicos. Derecho al empleo, a la seguridad social, a la vivienda, es el estado del bienestar. Y es una democracia con división de poderes. El poder legislativo son las Cortes, que son bicamerales, o sea, hay dos. Por un lado, el Congreso de los Diputados, que es proporcional a cada provincia. O sea, cada provincia elige más o menos diputados según si tiene más o menos población. Y por otro lado está el Senado, que ahí son 4 por provincia, todas iguales, para que sean todas las provincias iguales. Eso es el poder legislativo, que hace las leyes. El poder ejecutivo es el gobierno, que el gobierno está formado por el presidente del gobierno, que es el jefe del grupo político con mayoría en las Cortes, y los ministros, que los elige libremente el presidente. Y luego el poder judicial, que es independiente, solo sometido a la ley. Bueno, para esto se añaden 2 mecanismos de defensa de la Constitución. Uno, el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución, porque juzga que las leyes y los tratados no sean inconstitucionales, no vayan en contra de la Constitución. Y la otra defensa es la reforma de la Constitución, porque es muy compleja. Exige mayoría de 3/5 en las 2 cámaras y un referéndum. Y si es una reforma importante o total de la Constitución, también hay que disolver las cámaras
convocar nuevas elecciones y mayoría de 2/3 en las nuevas cámaras, en las nuevas cortes. Bueno, pues todos los partidos votaron a favor de esta Constitución, menos el PNV y Alianza Popular, que se abstuvieron, y Euskadi con Esquerra y un diputado de Alianza Popular que votaron en contra. Y luego esta Constitución fue aprobada por el pueblo en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Con esto ya se empezaba una democracia en España. Ahora tenía que afianzarse. Pero al revés. La siguiente fase es de crisis. Está el momento de más peligro de toda la transición, porque los problemas eran muchos. Está la crisis económica. Desde 1975 la economía no hace más que caer. Está el terrorismo, con más de 100 muertos en 1981. Está la posible entrada de España en la OTAN, que provocó muchas protestas. A todo esto se añade el conflicto autonómico. La Constitución, en principio, plantea la unidad de España, pero le da el derecho de autonomía a las regiones que quieran dentro de España. O sea, la Constitución no dice cuáles son las comunidades autónomas, solo da la posibilidad a las que quieran de que lo sean. Y claro, cogen la autonomía Cataluña y País Vasco, como todo el mundo esperaba. Lo inesperado fue que otras regiones también pidieron autonomía, como Galicia, y sobre todo el conflicto lo plantea Andalucía, que el 4 de diciembre hubo manifestaciones por toda Andalucía. En Málaga hubo un muerto al disparar la policía cuando iba este hombre a colocar una bandera andaluza en el ayuntamiento. El gobierno de UCD quería que Andalucía tuviera autonomía limitada, según el artículo 143 de la Constitución, la llamada vía lenta. Pero el pueblo andaluz quería la vía rápida de Cataluña y el País Vasco y Galicia, la del artículo 151 de la Constitución. Y ante tantas protestas lo consiguieron, con un referéndum el 28 de febrero de 1980 que aprueba el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Estatuto de Autonomía es una ley parecida a la Constitución, pero solo para Andalucía. Ahí están las competencias, o sea, de qué cosas se ocupa Andalucía, y los órganos de gobierno, que son más o menos los mismos que tiene España, pero para Andalucía. Bueno, pues todos estos problemas provocaron peleas dentro del propio partido del gobierno, la UCD, que no se ponían de acuerdo entre ellos. Adolfo Suárez dimite y es sustituido por este hombre, Leopoldo Calvo Sotero. Pero cuando lo estaban nombrando presidente, hubo un intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. ¡Quiete todo el mundo! Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Parece que se han fijado en la cámara. El PSOE consigue mayoría absoluta en 1982 y es el final de la transición, porque ha llegado al poder un partido de la oposición al franquismo.